Ahí está. Bueno, entonces les decía que en el encuentro de hoy vamos a ver un poco de responsabilidad parental. Vamos a trabajar un poquito los conceptos preliminares, de qué se trata, cómo lo regula el código y algunas cuestiones más controversiales o más eh, desde el punto de vista del ejercicio, más prácticas que han tenido mayor recepción en la jurisprudencia o cuestiones que se presentan como de mayor conflicto, ¿sí? Bueno, en principio, cuando definimos qué es responsabilidad parental, hay una gran diferencia con el concepto viejo de patria potestad que establecía Vélez en el código, que ya se venía, por supuesto, dejando de lado, no es que esto surge en el 2015, pero bueno, hoy se escribe y se define de una manera muchísimo más en clave de derechos humanos y de derecho de niñez, ahora en el Código Civil y Comercial, ¿sí? El- se entiende que la responsabilidad parental es el conjunto de deberes y derechos, o sea, primero los deberes, después los derechos. Cuando hablábamos de patria potestad, parecería como que era la inversa, ¿no? Era una potestad del padre de poder ejercer sobre sus hijos. Primero estaban las atribuciones y luego las obligaciones, si es que las había, que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado. Entonces tenemos primero que están los deberes y luego los derechos que corresponden sobre la persona y los bienes de los hijos, pero con una finalidad. Esta finalidad de proteger y favorecer su desarrollo y formación integral es el fin rector de cualquier otra cuestión que surja en el medio. Entonces, es como un principio o una regla de interpretación que tiene que estar siempre presente ante la decisión de una determinada situación. O sea, el deber que se ejerce o la atribución que se ejerce en relación a la persona que viene de los hijos tiene que ser ejercida con esta finalidad, ¿sí? Bien. Por lo tanto, los principios generales, los que están en juego, es como regla primero el interés superior del niño, eh, lo más importante para mí en responsabilidad parental, el interés superior del niño es importante, pero en realidad es un principio rector que uno le va poniendo el contenido que quiere, entonces no nos dice demasiado. Pero sí, una cuestión muy importante es lo que se llama la autonomía progresiva. ¿Sí? Esto todos son principios que receta el código porque vienen de la Convención de los Derechos del Niño, que es que a mayor autonomía del niño disminuye la representación que ejercen los progenitores. ¿Sí? Entonces, la contracara de la responsabilidad parental es este principio de autonomía progresiva, o sea, la función de los padres es velar por el bienestar y el mejor desarrollo de ese niño, en tanto su persona como sus capacidades, eh, y eso le da deberes y derechos, pero siempre como contracara de eso está la posibilidad de que el niño ejerza determinados derechos o determinadas atribuciones por sí, por supuesto en la medida en que su madurez se lo permita, ¿sí? Entonces, es inversamente proporcional. A mayor autonomía del niño, menor intromisión de los padres, ¿sí? Bien. Y por supuesto, en consecuencia de todo esto que estamos diciendo, todo contemplado en la Convención de los Derechos del Niño también, es obviamente el derecho a que el niño sea oído, a que participe, ¿no? Y que su opinión se tenga en cuenta y que participe en todos los procesos o en todas las cuestiones vinculadas con el ejercicio de sus derechos o los que se vea afectado, siempre teniendo en cuenta su edad y grado de madurez, ¿sí? Em, Fundamental si tenemos que pensar que el ejercicio de la responsabilidad parental es teniendo en cuenta su protección, desarrollo y formación integral, es imposible hacer eso sin contemplar estos tres principios rectores convencionales, o sea, y constitucionales. Pero bueno, el código lo recepta por primera vez. Bien, cuando hablamos de responsabilidad parental, hablamos de distintas figuras y yo diría que son como distintos niveles, ¿verdad? La titularidad de la responsabilidad parental y el ejercicio, que esto es como la capacidad de derecho y la capacidad de hecho. Uno puede titularizar un derecho, o en este caso un conjunto de deberes y derechos, pero no estar en condiciones, por alguna razón, de poder ejercerlos, ¿sí? En este caso pasa lo mismo. Está la titularidad de la responsabilidad parental y el ejercicio se entiende que es como la posibilidad concreta de tomar decisiones en cuanto a la vida
de los niños, ¿sí? Y otro nivel, además del ejercicio de la toma de decisiones, está lo que se llama el cuidado personal, que es, algunos lo llaman la guarda, o en realidad es a tener a los chicos consigo y el sistema de cuidados diarios o el sistema de circulación en concreto que los chicos tienen día a día entre la casa de sus padres, ¿sí? Si fueran, si estuvieran separados. Entonces, puede ser que titularidad, ejercicio y cuidado personal tengan distintas reglas, sí. Uno puede tener la titularidad, no tener el ejercicio casi siempre existe y es compartido, el cuidado personal no siempre es compartido, más allá de las reglas que el código prevé, pero en realidad son cosas diferentes. El ejercicio las toma de decisiones y el cuidado personal es el sistema de guarda o de distribución de las cuestiones más cotidianas, ¿sí? Em, Ahora vamos a ver un poquito más las reglas en cada uno, ¿sí? Bien. Y después está, por último, fuera de los padres, digamos, la posibilidad de que este cuidado personal o esta guarda de los niños sea como que la responsabilidad parental se desmembre y yo conserve la titularidad y el ejercicio, pero la guarda, o sea, la situación de cuidado y las atribuciones más para la vida cotidiana, eh, con un carácter muy limitado, sea otorgado a un pariente. Esta es una situación prevista por el Código en 657, que es de extrema gravedad para situaciones súper excepcionales, por un plazo limitado, otorgado por el juez, por supuesto. Ese plazo es de un año o renovable por otro, pero solamente se delega en este pariente la toma de decisiones de la vida cotidiana, no las de mayor trascendencia, ¿sí? Y es una figura que es absolutamente transitoria. O sea, cualquier chico que inicie una salida del hogar parental con estas figuras, luego tiene que resolver su situación jurídica de otra, o sea, una tutela, la adopción o lo que fuera, ¿sí? Pero esto no es más que una situación de absoluta transitoriedad, ¿sí? Bien, es como que a mí me gusta hacer el paralelo con esto del desmembramiento de los derechos, ¿no? La posibilidad de que tienen distintas capas eh, y que no todas tienen que ser ejercidas por las mismas personas y que no tener uno no implica no tener el resto, ¿sí? Puede ser que haya gente que esté en ejercicio de la responsabilidad parental, pero no tenga el cuidado personal de sus hijos porque este haya quedado por alguna razón concentrado en el otro progenitor o incluso que esté en un pariente, ¿sí? Bien. Lo que sí, como regla general, en ambos sistemas, en ambos niveles, tanto en ejercicio de la responsabilidad parental, en esto de la toma de decisiones, como en el cuidado personal, el Código Civil y Comercial prevé que la regla es el que sea compartido, ¿sí? Bien, pero vamos a ver que tienen distintas modalidades. El, el código establece que convivan o no convivan los progenitores, en principio el ejercicio, o sea, la toma de decisiones les corresponde a ambos, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de ambos, después hay que tratar de desenrollar un poquito qué significa que estén los dos. Porque cuando hablamos de dos personas ejerciendo un derecho o una prerrogativa, está lo que se llama el ejercicio compartido conjunto, ¿no? Como si los dos tienen que ir y tomar todas las decisiones de la mano, o el compartido, o sea, los dos están siendo parte, pero indistinto, digamos, que uno puede tomar la iniciativa y el otro acompañar desde la acción o desde la omisión, pero no necesito especialmente la firma de los dos, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver. La regla es que sea ambos y la regla es que es indistinto. ¿Qué significa? Que los actos de uno cuentan o se presumen que cuentan con el consentimiento del otro, ¿sí? Salvo que haya una expresa oposición, ¿sí? También salvo que haya una atribución específica a uno solo de ellos por una decisión judicial, entiendo que de gravedad. Pero en una situación sin ninguna atribución especial, corresponde a ambos, ambos en forma indistinta. Los actos de uno cuentan con la presunción de conformidad del otro, salvo expresa oposición, salvo que uno diga no, o actos que específicamente, que son los del 645, el código prevé que sean de ejercicio compartido conjunto, o sea, que los dos tengan que ir y prestar
su conformidad en forma expresa. Ahí no se presume la conformidad del otro, sino que se tiene que hacer expresa, ¿sí? Que son actos que se entienden que son de trascendencia para la vida de los hijos, como, ahí está la lista, contraer matrimonio, ingresar a comunidades religiosas, fuerzas armadas o de seguridad, salir de la república o cambio de residencia permanente en el extranjero, estar en juicio cuando no puede actuar por sí y administrar los bienes de los hijos, ¿sí? Excepto que se haya delegado a la administración. El supuesto más frecuente en la práctica es la salida del país, ya sea en forma transitoria o el cambio de residencia permanente. Porque las otras han ido perdiendo aplicación práctica, como el ingresar a comunidades religiosas y fuerzas armadas, y también lo de contraer matrimonio, porque la mayoría de edad es la que determina la edad nupcial, los 18 años. Siempre decimos, ya la gente no se casa, menos se va a casar antes de los 18. Entonces, el supuesto de las autorizaciones judiciales o de los padres para contraer matrimonio ya casi no se dan. El supuesto más frecuente es la salida del país y también en los casos de los chicos que titularizan bienes porque se los han donado o porque han recibido alguna herencia, en ese caso la administración de sus bienes. Salvo esos casos, repasamos, hay una presunción de conformidad. ¿Qué significa? Que los actos que uno toma la iniciativa no necesita que el otro, salvo que estén en esta lista, vaya y firme con él. Se presumen con conformidad. Ahora, ante un acto de importancia, pero que no está en esta lista, que uno de los progenitores no presta la conformidad, no quiere que se presuma su conformidad, necesita oponerse en forma expresa, ¿sí? Eso es el sistema. Digo, ese es el sistema, pero en la práctica a veces nos encontramos con en pos de no permitir las vías de hecho o los avances irrestrictos de uno de los progenitores sobre el otro, ¿no? Vemos con frecuencia resoluciones que dicen a la decisión de mudar, vamos a ver algunos casos, mudar la residencia o la decisión de cambiar al niño de colegio o el ejercicio de la responsabilidad parental corresponde a ambos, entonces ambos deben prestar la conformidad. Es un intento de obligarlos a ponerse de acuerdo, pero también es verdad que el código no dice eso, dice que los actos de uno cuentan con consentimiento del otro presumido. O sea que si no es un acto que está en la lista del 645, no necesitas la conformidad expresa. Ahora, si el otro se opone, no deberías poder avanzar. Pero bueno, a veces el compartido no se entiende conforme al código en muchos casos. El problema principal, por ejemplo, más frecuente de las prácticas es el cambio de lugar de residencia cuando no es fuera del país, por supuesto, porque si es fuera del país, no puedo cruzar migraciones, digamos, sin la autorización del otro. Y si yo contaba con una autorización vía notarial abierta, como es tan frecuente en la práctica, eh, abierta quiero decir, no por un viaje concreto, sino para hasta la mayoría de edad, etcétera, y bueno, se utiliza o se piensa utilizar sin mi autorización, esas autorizaciones pueden revocarse todo el tiempo, ¿sí? En principio, el supuesto más frecuente en la práctica de complejidad es el cambio de residencia dentro del mismo país, porque podría suceder sin necesidad, según las normas del código, sin necesidad de una conformidad expresa del otro, ¿sí? No va a haber nadie que le pida la firma. Bien, vamos. Este es un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones Civil, ¿no? La sala G del 2024 que dice, la medida no innovar respecto al centro de vida de los hijos menores de edad debe ser confirmada porque la decisión judicial resulta razonable, responde al interés superior de los niños que deben contar con un marco de seguridad y certeza hasta que se resuelvan las cuestiones pendientes entre tus progenitores, ya que las cuestiones planteadas, como el centro de vida, la vivienda, las posibilidades laborales y la escolaridad, involucran múltiples análisis y requieren un debate más amplio con producción de prueba y la debida escucha de los involucrados, especialmente los hijos. ¿Qué significa? Que lo que se hace es solo una medida de no innovar, ¿sí? Porque claramente si yo no indico judicialmente mi oposición con una medida de no innovar, la mudanza puede concretarse. El cambio de escuela puede suceder porque son actos que no requieren el consentimiento expreso. Entonces, el recurso es una medida judicial de no innovar para que haya una
como una manifestación más que fehaciente de mi oposición a esa toma de decisiones que yo sé que el otro está planteando o que está planeando y frenar para después discutir, ¿sí? Porque algunos plantearon, han apelado con la medida de no innovar, diciendo que era desmesurada y razonable. No, es la única manera de poder poner un freno y después, en un marco de un proceso de conocimiento, con todos los elementos que puede haber en juego, que muchas veces existen, la necesidad de mudanza por una cuestión laboral, las mejores oportunidades para uno de los padres o para el hijo en cuanto a contextos de mejor educación o de mejor calidad de vida, bueno, eso se tiene que discutir en un proceso de fondo, ¿sí? La medida de no innovar es la que frena el ejercicio de la responsabilidad parental, porque en principio es una forma de oposición, ¿sí? Eh, Otra forma de oposición fehaciente es ante la misma escuela, ¿no? Porque en este caso, el caso muy común en la práctica es el cambio de un niño de escuela, la elección de la escuela en contraposición con lo que el otro desea, o los cambios en el camino, ¿no? Y va asociado con lo primero, porque una mudanza de lugar de residencia implica necesariamente, sí, necesariamente casi siempre un cambio de colegio. Entonces, el colegio, la decisión de manifestar que el niño no va a seguir acá y inscribirlo en otro, no es un acto que está en el 645, o sea, no es un acto que requiere la conformidad expresa. Sabemos en la práctica que los colegios, las instituciones educativas, suelen cumplir con recaudos mayores a lo que el código exige y solicitan la conformidad de ambos progenitores. Como lo vemos cuando es una excursión o cuestiones así que vos decís, no necesita la firma de los dos, porque es un acto que no está en el 645. Mientras el otro no vaya y diga, no quiero que vaya a la excursión o no quiero que le den el pase, el colegio no debería requerir esto. En los hechos lo hacen por extremos recaudos, por extremo cuidado de la institución. Pero en principio, ¿cómo manifestamos la oposición al cambio? O por una medida de no innovar, o acudiendo a la institución manifestando o ya sea la oposición al otorgamiento del pase en la escuela en la que está, o la manifestación en la posible nueva escuela manifestando tu oposición a que sea inscripto en ese lugar. Pero bueno, más allá de eso, de la cuestión inicial, después la elección del colegio es una cuestión muy jurisdiccional o es una materia que vemos constantemente en debate en distintas instancias y por distintos motivos, ¿no? Este es un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones, de la Sala I, de ahora, de febrero. Claro, en este caso a veces tiene que ver también con cuestiones religiosas en la elección del colegio, ¿verdad? La cuestión religiosa en el colegio siempre es un tema para dividir las aguas, ¿no? Entre los padres. En este caso es la resolución que autorizó la inscripción de un menor en el Liceo Franco Argentino debe ser confirmada porque la elección de la institución educativa requiere el consentimiento de ambos progenitores como titulares de la responsabilidad parental. Ahí es un error, o sea, no requiere el consentimiento expreso de ambos progenitores, porque el código me dice que cuenta con la conformidad de uno, ¿sí? Ante la falta de acuerdo prevalece el interés superior del niño, sin que el conflicto entre los adultos deba repercutir en él. Además, la identidad cultural se adquiere en el diario vivir y la formación religiosa no depende exclusivamente del ámbito educativo, sino que puede ser adquirida de modo directo a través de los ámbitos eclesiásticos y el núcleo familiar, como diciendo, si querés formación religiosa, la escuela no es necesariamente el único medio, ¿no? Es la primera escolarización en un niño muy chiquito. La estabilidad se forjará a partir de ese hito sin que la distancia del colegio al domicilio materno sea un impedimento. Acá había distintos, se planteó la distancia, se planteó lo no religioso. Quizás lo que sucede, acá hay otro caso al revés, es cuando hay más conflicto, cuando la inscripción es en un colegio de formación religiosa y del otro lado hay un progenitor que dice, sin prejuicio de la religión que profesemos o que profesen, no quiero que la educación sea laica. Entonces, eh, ahí es donde empiezan a haber también problemas. Este es un fallo de la Sala D de la Cámara Nacional Civil del 2024. La decisión que autorizó una progenitora a inscribir a su hijo en un colegio privado debe confirmarse, pues el progenitor apelante no aportó elementos de peso que justificaran su oposición a dicha inscripción, resultando sus argumentos sobre ideología
y posibilidades económicas meras manifestaciones sin aval. Y lo decidido prioriza el interés superior del niño conforme a la comprensión de los derechos del niño. Se exhorta a ambos progenitores a mantener un diálogo fluido sobre la educación del hijo cumpliendo con el deber de información mutua. A mí me encantan esas exhortaciones, no llevan a nada, porque la gente después hace lo que quiere. Pero bueno, acá hubo una autorización para cambiarlo de escuela, que presumimos que ha habido una oposición fehaciente del otro, porque si no, no necesitas una autorización judicial, ¿no? Bien, el opositor, vamos a decirlo así, no para la Cámara, que confirma, y para primera instancia, no aportó causales de oposiciones de peso. Entonces, acá se evalúa después en una balanza el mejor interés del niño, que muchas veces hay muchas cosas dando vuelta, pero bueno, en la modificación de una situación, el principio del status quo es importante, pero también quizás estamos en una escuela que tiene alguna dificultad o el niño no se adapta y vamos por una mejor, bueno, el que se opone a ese cambio tiene que argumentar y justificar, ¿sí? Lo que yo creo que sí está mal en el fallo anterior, que todos concluyen lo mismo, es que sí, no es correcto que la elección corresponda a ambos en una forma asertiva. Corresponde a ambos desde lo simbólico, sí, pero el mecanismo es este, o sea, uno tiene que poder tomar la iniciativa y el otro tiene que oponerse. Hay muchísimos casos en donde el otro progenitor no participa en esta toma de decisiones y, y las cuestiones avanzan, no es cuestión de que necesito la conformidad previa. Ante la manifestación de oposición, sí, el camino es, por supuesto, la autorización judicial, ¿sí? Otro supuesto de conflicto son las salidas del país. Hay muchísimos casos en donde las salidas del país son controvertidas por eh, que las parejas están en conflicto, porque hay temor de que esa salida del país no sea solamente para unas vacaciones, en los casos en donde las personas tienen otra nacionalidad o viajan a su país de origen, si no son de Argentina, en donde hay un riesgo mayor que en otros casos a que ese cambio, esa autorización para viajar por vacaciones se convierta en un cambio de residencia, que por supuesto no es razón suficiente porque de suceder hay mecanismos para revertir ese traslado ilícito. Pero bueno, cuando hay una oposición a la salida del país, que sí requiere una conformidad expresa, porque sí están en 645, o sea, las personas tienen que contar con la autorización expresa de ambos, ahí es donde el debate judicial se da sin lugar a duda, y hay que ver cuáles son las razones de la oposición, ¿sí? Y si esas son atendibles y proporcionales a lo que estamos pidiendo. Digo, un viaje de vacaciones eh, que no evalúe riesgos o los riesgos no sean tales o tan importantes en función de lo que se está perdiendo, un niño que se puede ir de vacaciones, una niña que se puede ir para los 15 a Disney, irse a, hay casos de donde quieren ir a las cataratas y cruzar al lado brasilero, ¿no? Digo, el perjuicio que se provoca por un riesgo que capaz es inexistente o es ínfimo, eh, es a lo que se evalúa. Después hay casos en donde sí, la conflictividad o las posibilidades de riesgo son mayores y quizás la autorización judicial sea más dudosa, pero bueno. En este caso es uno de la Cámara de Familia de Mendoza del 2022 que dice, corresponde confirmar la sentencia que autorizó a la hija a viajar con su madre a España por un viaje programado con fines turísticos y junto a su hermano, si el apelante no ha demostrado que su posición al viaje sea razonable, siendo que la niña desea realizar dicho viaje junto a su madre y hermano. Por supuesto, el deseo de los niños es la primera que se escucha, ¿no? Y ha coordinado con el colegio que concurre la metodología para recuperar los conocimientos vertidos en los días en que faltará clases por estar de vacaciones, argumento que muchas veces es utilizado en la oposición de progenitores que no quieren que sus hijos viajen durante el ciclo lectivo. Esto hay situaciones en las que tiene solución, ¿no? B. El temor relativo a que la progenitora se radique definitivamente en Europa resulta infundado. O sea, hay que evaluar cada caso en particular. Hay situaciones en donde hay un riesgo cierto porque la persona es de esa nacionalidad o vivió y vive allí y quiere volver. Y bueno, hay un riesgo. Hay casos en donde es imposible, es inverosímil. Imposible no, pero es poco probable que esto suceda. Es infundado, ¿no? Si la progenitora no volviera a la Argentina, de hecho, este es lo que yo les decía, de incumplirse con esa autorización
por tiempo limitado en cuestiones de vacaciones, si la progenitora no volviera a la Argentina en la finalización del tiempo otorgado para vacacionar, el progenitor puede solicitar la restitución internacional a través del procedimiento regulado. Bueno, es el convenio de La Haya sobre sustracción de menores y, bueno, la CIDIP, la Convención Internacional también americana. O sea, hay mecanismos que prevén en función del país a donde el niño está siendo trasladado ilícitamente, cómo restablecerlo. Por supuesto que no es tan simple y lleva tiempo y es peligrosísimo, costosísimo y muy doloroso. No es la solución, pero si no hay elementos de riesgo, la oposición es infundada y esa probabilidad de que se quede es ínfima y tiene un mecanismo de resolución para privar al niño que desea ese viaje de una posibilidad o sea, o de estudiar, o de vacacionar, o de pasear, solo porque tiene menos de 18 años y sus padres están en conflicto, se entiende que es realmente injusto y que no contempla su interés superior, ¿no? Pero bueno, se evalúa caso a caso, ¿sí? Bien, esos son los casos más frecuentes de dificultades en el ejercicio. Si las dificultades son frecuentes, estos desacuerdos son frecuentes, lo que en esta distribución del ejercicio, que en principio es compartido con estas modalidades que hablamos, ante las constantes o la reiteración de desacuerdos, el juez puede dividir el ejercicio, ¿no? O establecer modalidades en donde no necesita contar con el consentimiento del otro para determinados actos o concentrar más las facultades en uno que en otro, o en uno solo, o en uno con distintas modalidades, ¿sí? Para no someter a decisión judicial permanente cada una de las decisiones, ¿no? Esta es una posibilidad. Porque el unilateral puro, puro, lo llamamos nosotros, el que uno solo tiene el poder de hacer todo, solo existe en caso de muerte, ausencia con presunción de fallecimiento, privación o suspensión de la responsabilidad parental, o cuando hay un único vínculo filial, ¿sí? O el segundo vínculo filial fue establecido en forma judicial. O sea, una persona que es emplazada como padre de un niño, como producto de un ejercicio, de una acción de reclamación, no ingresa al ejercicio de la responsabilidad parental, ¿sí? Por lo menos no en forma directa o automática. Entonces, ahí en esos casos en donde hay uno solo, fíjense que son casos en donde hay uno solo, eh, es el único caso donde es unilateral puro, ¿sí? ¿Qué significa? La regla es la participación de ambos, en forma explícita o en forma implícita, en forma manifiesta, con una conformidad expresa, o desde la posibilidad de oponerse a las decisiones que tome el otro, ¿sí? Bien. Incluso en personas que no conviven con sus hijos, que no conviven con sus hijos o que no conviven con sus hijos en la misma cantidad de tiempo, porque ahí entramos a lo que es el cuidado personal. Ahí está, se cortó, ¿no? Pero se cortó y volvió solito. Vamos de nuevo a compartir. Me di cuenta porque me desaparecieron de la pantalla. Ahí está grabando de nuevo. Bien, volvemos. ¿Ahí me escuchan bien? Bien, me fui. Ahí está. Sí, esto. Bien, entonces decíamos eso en cuanto al ejercicio, es distinto al cuidado. La participación en la toma de decisiones, ya sea en forma expresa a través de la conformidad expresa que requieren los actos del 645 o de la posibilidad de oponerme a las decisiones del otro en los actos que no están en la lista, digamos, es independiente de que conviva con los hijos o no, es independiente de tener un sistema de cuidado X, ¿sí? Esa posibilidad, esa toma de decisiones no la pierdo salvo un caso de privación o suspensión, ¿sí? O muerte, por supuesto. Bien. Los progenitores adolescentes, siempre nosotros en el Código Civil teníamos lo que era la tutela de los abuelos, no sé si se acuerdan, o sea, si una persona menor de edad tenía un hijo, no podía ejercer la responsabilidad parental o la patria potestad, sino que la ejercían sus abuelos con una participación muy limitada. Esto cambió por esta mirada de la autonomía, ¿no? De la autonomía progresiva,
Entonces, no importa que seas menor de edad, si tuvo un hijo y tiene esta posibilidad, va a ejercer la responsabilidad parental, pero es al revés, digamos. La moderación o el límite lo ponen los padres en determinados temas, pero la iniciativa es de los hijos, no al revés, digamos. ¿Sí? Entonces, los padres pueden oponerse o actuar por sí si hay un riesgo e integran, no, no suplen, integran el consentimiento en actos de trascendencia, ¿sí? En la vida de estos hijos y estos nietos, ¿sí? Pero el principio de autonomía progresiva que incorpora el código permite que estos adolescentes puedan ejercer la responsabilidad parental de los hijos que tuvieron con esta ayuda. Es como un sistema de apoyo, ¿no? Como si fuéramos un tema de capacidad e incapacidad, ya no existe tal así, ni en salud mental, mucho menos en minoría de edad, ¿sí? Bien. Y cuando hablamos de ejercicio de la responsabilidad parental, existe la posibilidad, además de lo que es la guarda, ¿no? Que vimos hoy en el 657, la posibilidad de delegar el ejercicio de la responsabilidad en un pariente, ¿sí? Eh, Esto, por supuesto, tiene que ser sometido a homologación judicial, hay un control judicial, por supuesto, y es por un año, renovable por otro periodo igual, ¿sí? Acá tenemos un caso, me corro para leérselos bien, un caso de Monteros, del 2022, la jueza está de Monteros, que tiene unos fallos espectaculares, que establece, corresponde convalidar el acuerdo sobre la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental, teniendo en cuenta la opinión de la niña. Este es uno de los fallos que establece una lectura absolutamente amigable para que la niña pueda entender en este caso que ella es el sujeto principal destinatario de esta sentencia. Por eso les voy sacando las partes jurídicas. Mantener el armonioso vínculo con su madre y su madrina sin disputas innecesarias y sin pretensiones banales que solo conducen a la inconsistencia de la realidad de aquella hacen que la ley llame a cada cosa por su nombre y que la familia pueda entenderse desde la reciprocidad del afecto y las funciones ejercidas. La familia es compuesta por los referentes afectivos, en este caso, ¿no? El artículo 643 del Código Civil y Comercial solo habilita que los progenitores puedan convenir en delegar el ejercicio de la responsabilidad parental a un pariente. En este caso era la madrina. Pero resulta que la realidad demuestra en diversos supuestos que aquel ejercicio puede ser asumido por otras personas que sin ser parientes revisten una figura y un vínculo muy importante en la vida de un niño o niña. No es necesaria una declaración de inconstitucionalidad del artículo 643, ya que el referente afectivo es considerado familia, por lo que corresponde realizar una extensión del término pariente a la figura del referente afectivo. ¿Sí? La delegación a un pariente, que uno siempre piensa tíos, abuelos, a través de lo que hoy llamamos la socioafectividad, que es mucho más que esto, pero esto es un ejemplo, ¿no? Habla de lo que son los referentes afectivos. Entonces, si yo hablo de pariente, hablo de familia. Y si hablo de familia, no necesariamente hablo de vínculos de sangre o vínculos legales, sino también de personas que son de una presencia importante en la vida de un niño y lo que se llama un referente afectivo. En este caso, la madre. Entonces, hubo alguna situación en que la madre por un tiempo no puede ejercer la responsabilidad parental, pero si hay una persona que puede hacerlo, puede delegarlo en ella, sin necesidad, dice, de declarar inconstitucional el 643, porque interpreta el término pariente como familia en una forma muchísimo más amplia en su interpretación. La jueza esta de Monteros es espectacular, eh, más allá de los criterios, ¿no? Siempre se los recomiendo que lean sus fallos, la redacción de la sentencia. Yo creo que ya lo hablamos cuando hablamos de la clase pasada, la anterior que tuvimos. eh, Le habla a los niños, entonces está hecha más allá de las referencias jurídicas, por supuesto, a las que le dedica, está hecha en términos absolutamente coloquiales, simple y llano y súper humano. Y en este caso lo que entiende es eso, que esta delegación que prevé la norma no solo tenga que ser un pariente, sino también a cualquier persona que cumple esa función, que tenga el rol de referente afectivo, ¿sí? Bien. Igual, esta delegación es una situación transitoria, es por un año y renovable por otro periodo igual. No es que pueda ser eternamente. Es como les decía hoy o sea, tenemos dos normas, la delegación del ejercicio en el 643 y después les decía, ahora lo vamos a ver, el otorgamiento de la guarda a un pariente, cuando ya hablamos del capítulo más atendiendo al cuidado
¿sí? Al cuidado personal. En ambos casos son situaciones extraordinarias que tienen un plazo de duración de 1 año renovable por uno más, sometidos a control judicial, porque pasado ese plazo, si el progenitor no reasume, ya sea la guarda o el ejercicio de la responsabilidad parental, por la razón que fuera, la situación jurídica del niño debe resolverse por otra figura, ¿no? Esa es la idea del código, no tener estas delegaciones eternas. Pero bueno, un fallo con criterio de socioafectividad, nuevamente en Monteros. Bien, y les decía que el último nivel en esta escalera, el cuidado personal, que es la vida cotidiana del hijo, ¿no? El sistema de atención de sus necesidades y su organización diaria, que no necesariamente está atada a la toma de decisiones, ¿sí? La toma de decisiones la puede hacer una persona, hoy en día con la comunicación, una persona puede vivir en otro país, en otro continente, igual participar activamente en la vida de su hijo, en la toma de decisiones, no solo en el contacto, sino también en el ejercicio de esta función, sin necesariamente tener cuidado personal. Bien, cuando hablamos de cuidado personal, hablamos de dos clases. Nuevamente unilateral y compartido, como el ejercicio, que el ejercicio es muy, ya vimos, muy excepcional que sea unilateral, casos de privación o suspensión, o ya directamente si no hay otro progenitor o muerte. En cambio, cuando hablamos de cuidado, más allá de que tampoco es la regla ni mucho menos, es posible el cuidado unilateral. Es posible que ante la separación los progenitores continúen en ejercicio de la responsabilidad parental, pero el cuidado, esto de la vida cotidiana del niño, se concentra en uno solo. Igual el código promueve el compartido, o sea, el unilateral sigue siendo excepcional, ¿sí? Quizá con una posibilidad de presencia en la realidad mayor al ejercicio, pero no como regla ni mucho menos. Y cuando hablamos de compartido, hablamos de dos modalidades, alternado e indistinto, modalidades que en la práctica ya todos utilizamos, creo yo de una manera equivocada. Uno sigue la corriente, pero en definitiva, el código dice que en el alternado, o sea, los dos partimos de que es compartido, por lo tanto los dos comparten la vida cotidiana de su hijo, ¿sí? Y las modalidades pueden ser que el hijo pase periodos de tiempo con cada uno, ¿sí? Según la organización y posibilidades de la familia, o que resida de manera principal en uno de los domicilios, ¿sí? Pero ambos comparten las decisiones y distribuyen de modo equitativo las labores atinentes a su cuidado. Hay una primera sensación que vemos que como el indistinto hay una residencia principal, parecería ser que hay un cuidador principal. No es la idea de lo que uno lee en la norma, ¿no? Porque simplemente concentra un hogar, pero después dice que las tareas de cuidado son distribuidas en forma equitativa, ¿sí? Y cuando hablamos del alternado, tampoco dice que esos periodos de tiempo que pasan con cada uno son iguales, que es también una idea en la práctica, que mitad del tiempo con cada uno o día por medio con cada uno es alternado, porque es igual. No, el alternado también es pasar, por ejemplo, el año lectivo con uno y las vacaciones con otros si viven en distintas provincias. Eso es alternado, porque pasa periodos de tiempo con cada uno según la organización y posibilidades de la familia. No, el alternado no dice que esos periodos tienen que ser iguales, ¿sí? Es un error de la aplicación práctica. Y el indistinto, es verdad, hay una residencia principal, pero después agrega que las tareas y las decisiones y las labores son distribuidas equitativamente, ¿no? Pero bueno, hay una necesidad de asociar, digo yo, ¿no? Las nuevas tipologías, las nuevas modalidades, los nuevos conceptos y a las estructuras que nosotros tenemos en nuestra cabeza, en donde nosotros tenemos que meter la tenencia que conocíamos en algún lado, ¿no? Nos costó un montón dejar esa palabra, nos dejó un montón pensar en un sistema compartido, de regla compartido, entonces pensamos que la tenencia que nosotros conocíamos es el indistinto. Y no es lo que dice el código, no es lo que dice el código, pero es una deformación, entiendo yo, en la práctica, sobre todo en la práctica profesional, vinculada con estructuras que nosotros tenemos, ¿sí? Igual, sin perjuicio de la modalidad, lo que el código prioriza es esto de que sea compartido. Y dice que en caso de falta de acuerdo, si surge en un plan de parentalidad, que es el objetivo número uno, que las partes se acuerden cuál va a ser su plan de parentalidad
qué sistema de ejercicio, de cuidado y régimen de comunicación van a tener. Fantástico, si no, y después tiene que decidir, va a priorizar el compartido indistinto. Por esto de la residencia principal, como el domicilio es un atributo de la personalidad, es importantísimo. Yo creo que sinceramente no sirve de nada, pero bueno, no creo que el indistinto necesariamente concentre mayor tiempo, ¿no? No es lo que dice la norma, pero bueno, es la desviación de la aplicación práctica. Bien, sin perjuicio del sistema que se establezca, por supuesto, es fundamental garantizar el derecho de comunicación entre uno y otro y el derecho de información recíproco en relación a las cuestiones trascendentales en la vida del otro, ¿no? En las decisiones que se toman mientras el niño está con el otro o las cuestiones que lo atañen al niño, independientemente de con quién esté, ¿sí? Y como les decía, la ley intenta que el sistema que acuerden lo hagan justamente por propio acuerdo a través de lo que se denomina el plan de parentalidad, ¿sí? Y que esto no se someta a un juicio, ¿sí? Bien. Uno de los efectos principales de la responsabilidad parental son los alimentos. Entiendo que ya vieron en la primera clase bastante de esto, es un breve repaso. Por supuesto que nosotros le debemos a nuestros hijos alimentos en forma integral, a diferencia de los otros regímenes alimentarios, en donde entra a jugar la prueba de la necesidad. Nuestros hijos no lo necesitan probar en principio mientras son menores de edad, sin lugar a dudas, y yo debo alimentos conforme mi condición y fortuna. Esto viene desde el Código de Belén. La diferencia es que, bueno, ya lo habrán visto un poco en la primera clase, la diferencia es que el código hoy establece distintas franjas etarias, ¿no? En donde la obligación es diferente. Entonces, a pesar de, o sea, de 0 a 18, o sea, mientras el niño es menor de edad, la obligación es integral, sus necesidades se presumen y no hay nada que pueda hacerse para sacarse esa obligación de encima, vamos a decirlo así. Entre 18 y 21 la obligación alimentaria continúa, a pesar de ser menor de edad, se entiende que es aún una obligación derivada de la responsabilidad parental. La diferencia es que existen dos posibilidades, ¿no? La posibilidad de que la cuota pueda desdoblarse, ya que la persona es menor de edad, pasó a ser mayor de edad y pueda administrar por sí. En este caso es muy importante tener en cuenta que, ¿por qué digo desdoblar? Porque no necesariamente toda la cuota tiene que ser administrada por el mayor de 18, lo mismo para el mayor de 21, porque hay gastos que se siguen produciendo en el hogar y que siguen siendo afrontados por el progenitor conviviente, que no necesariamente por el niño, que lo que el niño, en este caso ya no es niño, porque es mayor de edad, necesita es una suma, una parte de esa cuota destinada a cubrir sus necesidades de la vida diaria, su desembolso de la vida diaria, no toda la cuota. Y otra cosa que puede suceder a partir de los 18 es que sí trabaje, que o sí tenga bienes o sí tenga ingresos. En ese caso es el progenitor que solicita el cese de la cuota el que tiene que probar que a pesar de que tiene menos de 21, tiene más de 18 y realiza una tarea remunerada que le permite, hay casos en donde pasan a cobrar más que los padres, excepcionales, pero existen en sí, en donde la cuota pueda cesar. Pero si no, se presume su continuidad hasta los 21, ¿sí? Y de los 21 a los 25 entramos en una situación diversa, ¿no? De hecho, se ha discutido mucho acerca de la naturaleza jurídica de esta franja. Ya obviamente son mayores de edad, ya tienen más de 21, están por fuera de la obligación alimentaria derivada de la responsabilidad parental, pero se ha entendido, ¿no? Que esto ya viene de la jurisprudencia antes de la reforma del 663, que es el artículo de código, que sí el niño, niña, joven, para proseguir sus estudios, ¿no? O preparación profesional, tiene tanta carga horaria o tanta dedicación que le impide poder trabajar. Y aclaro, en forma independiente y autónoma, ¿no? Un trabajo que le permita tener ingresos para poder subsistir, no un trabajo informal, parcial, de medio tiempo, ¿no? Sostenerse independiente con ese trabajo porque está estudiando o capacitándose, en ese caso la obligación puede extenderse hasta los 25, ¿sí? Puse legitimación activa en los dos casos porque, a pesar de ser mayor de edad y tener cesada la representación legal
que tienen los progenitores sobre los hijos, tienen posibilidades los progenitores, en la medida que convivan, dice la norma, de ejercer esta acción, ¿no? De sostener este proceso y este reclamo. Además de que si los hijos solicitan la administración, también tienen esta posibilidad de solicitar esta división de la cuota o desdoblamiento para poder continuar administrando parte de esos recursos, ¿sí? Ahora, en cuanto a la extensión, no solo en edad, sino en el quantum, algunos entienden que la cuota es la misma y otros entienden que la cuota es la misma hasta los 21 y que de 21 a 25 el aporte concreto no necesariamente tiene que ser el mismo que el que se venía sosteniendo, porque es un aporte por fuera de toda obligación derivada de la responsabilidad parental, carácter de complementario. Bueno, no todos están de acuerdo en la extensión en cuanto al quantum, ¿no? Pero bueno, esto también no quise profundizarlo porque supuse que lo habían visto en la primera clase, pero tiene muchísimo debate porque acá la diferencia con la franja etaria anterior es que el joven de 21 que quiere promover este reclamo o sostener la cuota que viene cobrando, ahora que continúa, que ya cumplió los 21, es él o ella la que debe promover ese reclamo o ese sostenimiento. No se presume la continuidad. O sea, la obligación alimentaria cesa a los 21 años, ¿sí? La derivada de la responsabilidad parental y puede continuar, ¿sí? En con esta modalidad. Por eso algunos entienden que no es una continuidad, sino una nueva obligación que surge, mixtura de las obligaciones derivadas del parentesco y cuestiones de la vida económica, donde los jóvenes claramente el 90% no son autónomos a 29, no son autónomos a los 21, muchos ni siquiera son autónomos a los 25 cuando finalizan sus estudios, ¿sí? Pero bueno, esta franja etaria es sometida a procesos normalmente, a reclamos en relación a quién tiene que probar la continuidad de los estudios, que se entiende que en principio es el que lo reclama, el hijo. Si tiene que acreditar, son dos cosas, ¿no? El estar estudiando y se ha entendido que también tiene que probar que está estudiando y que ese estudio le impide trabajar y que le impide trabajar y generar un ingreso que le permita vivir independiente. Aclaro estas cosas porque no hay como cierto consenso en que no es suficiente acreditar que uno está estudiando o que es alumno regular de una carrera, ¿no? Sino que esa carrera le lleva, le insuma una cantidad de tiempo, por ejemplo, y ahí entra la prueba del rendimiento en relación a la cantidad de cursada, los horarios de la cursada, los exámenes que se han brindado, la carga horaria, la imposibilidad de tener franjas horarias claras, ¿sí? Y quizás la posibilidad de tener un trabajo, pero no para vivir independientemente, ¿sí? Esa carga cae sobre el que solicita los alimentos, no sobre el progenitor. Como si es de los 18 a los 21, si el progenitor considera que el hijo ya tiene independencia económica, es él el que tiene que probar que la cuota tiene que cesar porque ya tiene independencia económica. Acá es al revés, o sea, al progenitor le bastaría con plantear que tiene 21 para que la obligación cese y es el hijo que estudia el que tiene que promover el sostenimiento de esa cuota acreditando estos extremos, ¿sí? Y cumplidos los 25 años, ahí ya con los 25 la cuota cesa independientemente de que haya culminado sus estudios o no, ¿sí? Cesa esta cuota, digo. Después volvemos a la obligación derivada del parentesco, pero ahí ya hay que probar estado de necesidad y posibilidad de procurárselos, la capacidad económica del otro es más estricto, ¿no? Y la obligación hacia los hijos es integral hasta cierta edad. Después ya empieza a haber todo un deber de solidaridad propio de cualquier miembro de una familia, pero no con necesariamente esta relación tan unidireccional de los padres hacia los hijos, ¿no? Bien. También la ley prevé en este capítulo de responsabilidad parental la posibilidad de pedir alimentos en el juicio de reclamación de filiación, a pesar de que el hijo no fuera reconocido. Es el único caso en donde se pueden pedir alimentos provisorios en el trámite de reclamación de la filiación, o sea, sin título aún, porque los alimentos son una acción de ejercicio de Estado. Lo primero que uno hace es probar el vínculo, ¿verdad? Eh, bueno, esta es la única excepción en donde se puede solicitar alimentos provisorios
sin ser aún el hijo, ¿no? Probando verosímilmente la, la verosimilitud del reclamo de filiación, por supuesto. Quizás hay un ADN realizado en forma extrajudicial o alguna prueba sumarial con testigos que permite inferir que la acción va a prosperar o que tiene verosimilitud y se fijan alimentos durante el trámite, ¿sí? Independientemente de que aún no es legalmente el hijo. Y lo mismo, como anticipo, por la naturaleza tan asistencial que tiene esto y los alimentos provisorios, es la posibilidad de pedir alimentos para el hijo por nacer durante el embarazo, en donde también se exige cierta verosimilitud en esto de que todavía no hay un emplazamiento filial, no porque el padre no lo quiera reconocer, como en el caso anterior, sino porque no nació el hijo, entonces no se puede reconocer a una persona que aún no nació. Pero sí hay verosimilitud también a través de determinada prueba o documental o con información de testigos, con declaración de testigos, que le den verosimilitud al reclamo en cuanto a que es la persona obligada y que va a ser el padre emplazado, ya sea por reconocimiento o por acción judicial, y la necesidad de contar con asistencia durante el embarazo, por lo que implica, ¿no? La situación de salud y cobertura que se necesita en ese momento, y no se puede aguardar que el hijo nazca, que se realice el emplazamiento, que si no se realiza voluntariamente se cursa una acción de reclamación para recién ahí poder pedir, ¿verdad? Bien, así como para repasar un poquito alimentos. Y la particularidad que tiene nuestro código, que regula, como la regla es el cuidado compartido, tenemos una norma que es el 666 que establece cómo es la contribución alimentaria para los hijos cuando el cuidado es compartido. ¿Qué dice la norma? En el caso de cuidado personal compartido, si ambos progenitores cuentan con recursos equivalentes, cada uno debe hacerse cargo de la manutención cuando el hijo permanece bajo su cuidado. Si los recursos de los progenitores no son equivalentes, aquel que cuenta con mayores ingresos debe pasar una cuota alimentaria al otro para que el hijo goce del mismo nivel de vida en ambos hogares. Los gastos comunes deben ser solventados por ambos progenitores de conformidad con lo dispuesto con el 658. El 658 dice conforme de su condición y fortuna, ¿sí? ¿Qué establece el 666? ¿Que no hay cuota cuando hay cuidado compartido? No, no dice eso. Frase cansada de escucharla y repetirla tanto por legos como por profesionales, ¿sí? Que si el cuidado es compartido, no hay cuota alimentaria. No. Se requieren dos cuestiones: que el cuidado sea compartido, ¿sí? Y que los recursos sean equivalentes. Porque si el cuidado es compartido y yo les agrego, mi opinión, un cuidado compartido en donde también el tiempo sea compartido, porque el cuidado compartido con una modalidad en la que uno concentre muchísimo más las tareas de cuidado desbalancea, ¿no? Un juego compartido con cierta equivalencia en el tiempo y con cierta equivalencia en los recursos, equivalencias como diciendo ingresos similares, no idénticos. La idea es que cada uno afronte las necesidades y la cobertura de los gastos de los niños mientras los niños están consigo, ¿sí? Y que distribuyan, como dice la última parte, los gastos comunes, o sea, aquellos gastos que se dan en ambos, estando el niño en ambos hogares, los gastos que se dan asociados al niño, escuela, obra social, tratamientos, actividades extracurriculares, los gastos que se replican en cada hogar, los tiene que pagar cada uno, ¿no? El supermercado, los servicios, ¿sí? Si los recursos son equivalentes y el cuidado también, no debería haber cuota alimentaria, no debería haber uno que le pague al otro. Ahora, si los recursos no son equivalentes, el cuidado es compartido, el tiempo es similar y los recursos no son equivalentes, o sea, hay uno que gana mucho más que el otro, ahí va a haber cuota alimentaria, incluso aunque el cuidado fuera compartido. Porque lo que trata la norma, como la misma norma lo dice, es que el niño goza del mismo nivel en ambos hogares. Entonces puede estar la mitad del tiempo con cada uno, pero en uno comer arroz y fideos y en el otro irse a comer afuera todos los días o viajar, ¿sí? Entonces, irse de vacaciones. La idea de la cuota alimentaria implica que los dos cuenten con ingresos similares para poder afrontar las necesidades de sus hijos y que su nivel de vida no sea muy diferente. ¿Sí? Ahora, entonces, se requieren dos elementos: que el tiempo, que el cuidado sea compartido, y yo agrego
compartido con una distribución también equivalente del factor tiempo y que los ingresos también sean similares para que no haya cuota. Si hay cuidado compartido con tiempo equivalente, pero no hay ingresos equivalentes, va a seguir habiendo una cuota alimentaria, ¿sí? Y si hay ingresos equivalentes y tiempo equivalente, lo que tienen que hacer los progenitores es, la última parte es distribuir los gastos comunes. Y esta distribución de gastos no siempre es por mitades. Digo, va a depender conforme la condición de cada uno, ¿sí? Em, y bueno, ya también lo vieron, esto quizás más en profundidad, cuando vieron alimentos del parentesco, en el capítulo de responsabilidad parental se prevé la posibilidad de incluir a los ascendientes, a los abuelos, a los progenitores, dice, en el mismo proceso eh, al que estamos reclamando al otro progenitor, ¿sí? Para agilizar este reclamo y evitar, ¿no? Un dispendio jurisdiccional eterno y no llegar nunca a cubrir las necesidades de niños. Esto está pensado también en clave constitucional, ¿no? Evitar que los procesos hagan infructuosos la percepción de la cuota de forma directa lo más rápido posible, ¿sí? Acá se mezclan las normas del parentesco porque los abuelos no son más que obligados en los términos del 537, eh, no de la responsabilidad parental, pero sí se prueba que hay verosímilmente, no necesito agotar el proceso con los padres, ¿no? Se prueba verosímilmente que tengo dificultades para cobrar la cuota de parte del progenitor, que soy el obligado primero, puedo en el mismo proceso incluir a los abuelos, ¿sí? O en proceso diverso, pero puedo ir, no necesito agotar todo el trámite con estos padres para poder ir a los abuelos. Esto es una norma que es de alimentos derivados del deber de solidaridad familiar, pero se incluye en el capítulo de responsabilidad parental por esta operatividad que se le da, ¿no? A la posibilidad de incluirlos solo con una verosimilitud. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Quieren hacerme alguna consulta? Porque yo voy a toda velocidad, ¿no? Bueno, seguimos entonces. Dentro de responsabilidad parental, esto es algo también novedoso en la regulación legal, la figura y también muy controvertida y muy difícil de delinear ciertos efectos de esta figura, pero es una figura que se presenta en la realidad antes de que la ley la regulara, como siempre, ¿no? ¿Qué es la figura del progenitor afín? ¿Quién es el progenitor afín? El cónyuge o el conviviente que vive con quien tiene a su cargo el cuidado personal de un niño o un adolescente. O sea, no es solo derivada del matrimonio, como si es el parentesco por afinidad. El progenitor afín cumple una función con ciertos deberes y ciertas atribuciones, vamos a decir así, eh, y no solo se da para la familia matrimonial, sino también para la convivencia, ¿sí? Y dice, con quien tiene a su cargo el cuidado personal de un niño. Acá la discusión es, el que tiene a su cargo en forma exclusiva o cualquier modalidad de cuidado personal que tenga convierte al cónyuge o el conviviente en progenitor afín. O sea, hay tantas modalidades, como vimos recién, que yo puede ser que tenga el cuidado principal, que tenga una residencia principal y que me ocupe prioritariamente de la tarea de cuidado. Por supuesto, mi conviviente va a ser progenitor afín sin duda. Pero el caso de los progenitores que no tienen el cuidado principal, que tienen un régimen de comunicación, que el cuidado es compartido pero con una modalidad asimétrica, o es un cuidado unilateral, claramente no, pero un cuidado compartido con una modalidad asimétrica, en donde hay un cuidador principal y otro que tiene un régimen de comunicación, pero está en cuidado compartido, con una modalidad concentrada más en uno que en el otro. ¿Deja de estar el cuidado personal? Y no, porque el código no distingue, ¿sí? Todo aquel que tenga el cuidado de su hijo, sea en forma exclusiva o prioritaria o compartida incluso en menor medida, ¿sí? En la medida en que tenga tareas de cuidado y tenga una pareja conviviente o matrimonial, esa persona con la que convive, aunque sea una o dos veces por semana, se entiende que es progenitor afín, ¿sí?
Esto igual está discutido. Yo digo, la norma no aclara que tenga que hacer un cuidado exclusivo o prioritario. Cualquiera que tenga que participe de un sistema de cuidado y forme nueva pareja, esa nueva pareja conviviente va a ser progenitora fin en relación a sus hijos. Ahora, ¿cuáles son, los deberes que tiene? Bueno, tiene que cooperar en la crianza y educación, realizar los actos cotidianos relativos a su formación en el ámbito doméstico. O sea, tiene un poder de iniciativa en la toma de decisiones muy cotidianas, muy diarias, sin que la ley lo escriba, es lo que sucede en la práctica, ¿no? Y solo adopta decisiones ante situaciones de urgencia, ¿sí? O sea, es como las medidas conservatorias, como digo, cuando hablamos de las cosas horribles en el paralelo entre cosas y niños, pero digo, para tener una idea del marco limitado de actuación que tiene, ¿sí? Por supuesto que en caso de desacuerdo prevalece sin lugar a duda el que tiene el progenitor, ya sea su pareja o el otro, si hubiera otro, y no afecta los derechos de los titulares de la responsabilidad parental. En ningún momento hace mella a las tareas de responsabilidad que tienen los progenitores titulares, ¿sí? O sea, su pareja y si hubiera otro, el otro, ¿sí? Vamos ahí, para que se trabó. Ahí está. Y quizás la trascendencia de esta figura empieza a cobrar fuerza, no en situaciones especiales, no en el día a día. En el día a día hace todo eso sin que la norma lo diga y siempre prevalece el progenitor, por lo tanto tiene un rol secundario. Quizás empieza a cobrar protagonismo y existe la posibilidad de delegar, ¿sí?, en este progenitor afín las tareas de cuidado. ¿Cuándo? En caso de viaje, enfermedad o incapacidad transitoria del progenitor. Y también, por supuesto, si hay imposibilidad o inconveniencia del otro progenitor, en el caso de que hubiera dos, ¿sí? Y de esta delegación tiene que ser sometido a homologación judicial, salvo que haya un acuerdo expreso del otro progenitor, ¿sí? Pero es excepcional, ¿no? Y se justifican esas causas, ¿sí? Después, se entiende que hay un ejercicio conjunto con el progenitor del niño en caso de muerte, ausencia o incapacidad del otro progenitor, por supuesto. Esto, por supuesto, también debe homologarse judicialmente. Igual, frente al progenitor que queda, su voluntad sigue siendo secundaria, porque en caso de desacuerdo no prevalece su voluntad, sino la del progenitor. Y está asociado y vinculado, ¿no?, a la pareja que está formando, por lo tanto, entre la ruptura de esta unión que le dio el título de afín, caen todas estas posibilidades. Y por supuesto que si la situación era un problema de capacidad o imposibilidad del otro, del que no convive con ellos, ¿no? Del otro progenitor, su recuperación lo deja fuera de la escena nuevamente. Sabemos que es un rol subsidiario absolutamente. Bien. Y lo que es resubsidiario o claramente subsidiario es la obligación alimentaria. ¿Que existe? Sí, por supuesto, porque es pareja conviviente y nosotros ya vimos, ya vieron en régimen de bienes y en uniones convivenciales también, que hay un deber de solidaridad. Incluso cualquiera sea el régimen de bienes que hayan optado los cónyuges, e incluso en caso de convivencia, hay un deber de solidaridad que se extiende al sostenimiento de los hijos comunes y a los que tiene uno solo. Entonces, en este deber de solidaridad hay una obligación alimentaria. El problema se plantea cuando puede extenderse ese reclamo alimentario a la ruptura, luego de la ruptura de la pareja. Entonces, un niño tiene dos padres, uno de sus padres que ejerce el cuidado está en pareja, en una unión matrimonial o convivencial con otro, y esa persona después se separa, bueno, es obviamente que tiene un carácter subsidiario en relación a los dos progenitores, pero si hay una dificultad o imposibilidad en los progenitores, y estamos hablando de un menor de edad, siempre de un menor de edad, con sus obligaciones, con sus necesidades a cubrir en forma inmediata y sin postergación posible, si se habilita la posibilidad de reclamarle a ese progenitor afín luego de la ruptura, o sea, extendiéndola en el tiempo. Se ha aceptado, pero en forma excepcional, ¿sí? Que es en caso de grave daño, y esto va asociado también, este grave daño, esta imposibilidad de subsistir sin su aporte, generalmente va asociado a los roles, o sea,
Si es una persona, este cónyuge o conviviente, que durante la vida en común con el padre o madre de este niño asumió prioritariamente el sustento económico de ese hijo, porque fue el sostén del hogar, eh, la ruptura de la unión deja al niño en una situación de desprotección. En ese caso, debería exigirse con carácter transitorio por un tiempo, no en forma eterna, ¿sí? Y en relación a esto, está ahí un caso muy nuevo, del 2024, nosotros lo comentamos con Roveda, y ahora ahí hubo uno ahora reciente en La Plata, no se los traje porque no está publicado todavía y no sabemos si está firme, pero bueno, será motivo de un nuevo curso su firmeza, pero tiene que ver con esta idea, que es la posibilidad de extender la obligación alimentaria del progenitor a fin, eh, no con motivo de la ruptura, necesariamente progenitor afín que convive, ¿sí? Pero como, no como sanción, porque así se ve, pero a simple vista, pero no es una sanción, digamos, en caso de que el progenitor obligado en primer término esté incumpliendo sistemáticamente. O sea, el caso de una mamá que le reclama alimentos al padre de su hijo y el padre de su hijo tiene una pareja, cuida a su hijo, ve a su hijo, lo ve los fines de semana, lo ve en la semana, un régimen de circulación en donde el niño va, pero es imposible percibir la cuota, años de proceso de insolvencia, de incumplimiento, ¿sí? Se ha visto entre estas medidas que tiene el juez por el proceso de alimentos de recurrir a la inventiva y a la imaginación para poder hacer efectiva la percepción de la cuota alimentaria, que es el problema mayor en el proceso de alimentos, es justamente esto, la efectividad. Se está pensando en esta posibilidad de utilizar la obligación del progenitor a fin, que es subsidiaria y todo lo que vimos recién, como forma de resolver el problema, ¿no? En este caso, se resolvió en el 2024 que la obligación alimentaria del progenitor debe extenderse a su cónyuge hasta que este último demuestre estar al día con sus obligaciones alimentarias. Existe un derecho verosímil en el reclamo, dado el incumplimiento del alimentante, la necesidad de asegurar la asistencia alimentaria para la menor. Aunque no se evidencia una convivencia que justifique una obligación alimentaria directa del progenitor afín, debe reconocerse la verosimilitud del derecho invocado bajo el principio de solidaridad familiar y el deber de contribución establecido en el régimen primario de las uniones. Era una unión convivencial y se entiende, hay una obligación de solidaridad. Quizás no tenemos la tarea de cuidado principal, esto es lo que les decía, no hay una convivencia exclusiva. De hecho, se analizaba quizás si había o no había relación de afectiva, ¿no? Entre el conviviente y el hijo. Y hijo, más allá de todo eso, hay un deber de solidaridad. Ay, me fui. Hay un deber de solidaridad que debe extenderse y se extiende básicamente en la medida en que el progenitor no cumpla su obligación. Entonces, lo que se intenta hacer es cuando el progenitor comienza a cumplir, esta obligación complementaria cesa, ¿sí? El caso de la plata que les cuento, que conozco, es también un padre incumplidor y una cónyuge que conviviente con un régimen de circulación similar y se estableció el 10% del salario que la señora tenía en relación de dependencia en un lugar, hasta tanto el padre se ponga el día con sus obligaciones, ¿sí? Como una medida de asegurar el pago del obligado en forma directa. Muchas veces el progenitor afín, los abuelos también, sirven, como son obligaciones subsidiarias, sirven como resorte en algún punto, como salvaguarda para el cumplimiento de la obligación primigenia, como diciendo, bueno, ustedes están acá y están pagando o están obligados a pagar en la medida que el progenitor no cumple. Si el progenitor cumple, su obligación es relevada, ¿sí? Porque son subsidiarias y porque no pueden ser eternas, ¿sí? Pero es un criterio novedoso que se está introduciendo, avalado en esta norma que establece en el proceso de alimentos que el juez tiene que recurrir a todas las medidas posibles para asegurar su cumplimiento. Y al deber de solidaridad derivado de tanto uniones como de régimen matrimonial y a la figura del progenitor a fin del 676. ¿Sí? Pero bueno, es algo, es una herramienta novedosa. ¿Sí? Bien, hasta acá vamos bien. Bárbaro. Porque por último, quería tratar el tema de la administración de los bienes. Igual es más cortito porque
no es la regla, digamos, que los niños tengan patrimonio. Muchas veces lo tienen. eh, Ahora vamos a ver casos excepcionales de menores de 18 años que realizan una actividad profesional o una profesión, por ejemplo, los jugadores de fútbol, los tenistas que tienen una profesión que genera rentas importantes, que tienen en función de la autonomía progresiva del sistema, pero ya lo preveía Vélez, la posibilidad de administrarlos por sí. Digo, si tengo capacidad para ejercer esa tarea por mi cuenta, voy a poder administrar mis bienes. Salvo esos casos, los niños, los menores de edad titularizan bienes en principio por donación o por herencia, digamos, puede suceder, por supuesto, pero no son la regla. Bien, habíamos visto que la administración de los bienes de los hijos está en el 645, ¿no? O sea, los actos de administración como categoría completa de los bienes es, digo, como categoría completa porque es tanto de administración en sí como de disposición, ¿no? La administración como gestión requieren el consentimiento expreso de ambos cuando están ambos en ejercicio de la responsabilidad parental. O sea, es un ejercicio conjunto, ¿sí? Porque así está en el 645, en el último inciso, en el E, y así está expresamente establecido en el 685, ¿sí? O sea, necesita la firma de los dos. Esto trae complicaciones muchas veces porque, como cualquier acto del 645, la salida del país, la administración de los bienes, ante un padre ausente, una madre ausente, la necesidad de recurrir a el otro porque necesito su conformidad expresa, no puedo avanzar en un uso indistinto de las facultades, sino que necesito la conformidad expresa, trae estos problemas porque la persona no está y si esto se da con frecuencia, porque hay varios actos que tomar decisiones, se complica. Lo mismo con las salidas del país, ¿no? Bien. Pero bueno, si no, la solución es concentrar la mayor cantidad de facultades posibles o la privación de la responsabilidad parental, si la ausencia tiene esas características. Pero en los hechos es un problema a diario, porque el 645, no me acuerdo si lo dije, al infine prevé que ante la falta de autorización, la falta de conformidad, uno recurra a la vía judicial para tener la autorización supletoria. Pero bueno, si esos actos se dan con frecuencia, porque hay un patrimonio grande, porque hay que tomar decisiones todo el tiempo, permanentemente hay que pedir autorización, porque la autorización es para cada acto en concreto, se complica, ¿sí? ¿Qué es lo que puede realizar el progenitor sin la anuencia del otro? Siempre los actos conservatorios, ¿sí? Porque eso tiene que ver con mantener incólume el patrimonio del niño. Nadie va a pretender que por evitar la conformidad del otro las cosas se pierdan, ¿verdad? En ese caso es indistinto. Bien. Ahora, hay bienes que están exceptuados de la administración, lo que les decía. El primero, los bienes que van a ser administrados con los hijos, que son los adquiridos por el propio hijo, por su trabajo, empleo, profesión, industria, que ya les digo, menos de 18 años hay casos y el más común, pero el más común por el caudal económico que representa son las cuestiones deportivas. Pero bueno, puede haber otro supuesto. En ese caso son administrados por ese niño que está ejerciendo esa función y que también el código le da posibilidad de celebrar sus propios contratos, un montón de cuestiones en función de su autonomía progresiva, aunque conviva con los progenitores, ¿sí? Y después lo que también quedan exceptuados de la administración de los bienes son los bienes heredados por los hijos por indignidad de los padres. Ustedes saben que a pesar de la indignidad, o sea, los hijos ejercen el derecho de representación en la indignidad y pueden, por ejemplo, heredar a sus abuelos para no cortar la transmisión en esa rama. Bueno, no podemos darle al hijo el bien por haber declarado indigno al padre, que lo corrimos, y se lo damos al hijo, que sería el nieto, pero luego el padre vuelve a ingresar a la historia como administrador de esos bienes. Es un contrasentido, ¿sí? Y lo mismo en herencia, legado o donación, cuando expresamente, ya sea el donante o el testador, excluyó a uno de a uno de los padres o a ambos de la administración. O sea, que donan un determinado bien con la condición de que no lo administren sus padres, ¿sí? Ahí, obviamente, si se excluye a uno solo de los progenitores por indignidad o por esta cláusula de exclusión, va a administrar el otro, ¿sí? Y, y el hijo en función de su autonomía progresiva, en la medida en que tenga capacidad para poder decidir.
Y si no hay ningún progenitor y el hijo es muy chico, no tiene posibilidad de ejercerlo por sí, se designará un tutor ad litem, ¿sí? Un tutor para esto. Bien. Un tutor especial, específicamente en realidad. No un tutor ad litem, un tutor especial. Bien. Ahora, volviendo a la administración, cuando volvemos a que administran los padres, los bienes de los niños son administrados por sus padres en conjunto, o sea, consentimiento expreso de ambos. Les dije como gestión, la categoría gestión corresponde a ambos si ambos están en ejercicio de la responsabilidad parental. Ahora, si hay actos de disposición, que hacen salir al bien del patrimonio de ese niño, niño necesitan autorización judicial, ¿no? Esto lo sabemos y es un correlato con el mismo sistema de administración para salud mental, ¿no? Si hubiera necesidad de, si la persona que está declarada incapaz o con capacidad restringida no tiene la administración de sus bienes, por supuesto, esto debe ser sometido a autorización judicial si no puede ser suplido con su apoyo, ¿sí? Bien. La idea es someter a Contralor Judicial actos como de esta naturaleza por la envergadura que tiene, ¿sí? Al juez se le solicita la autorización y se va a los principios rectores de la responsabilidad parental. Creemos que esto es lo mejor, contempla su interés superior y mostrar el beneficio económico o la necesidad que lleva a tener que realizar ese acto, ¿sí? Bien. Entonces, además de la conformidad de ambos progenitores, el acto de disposición requiere autorización judicial. ¿Sí? Bien. Y una diferencia importante con el sistema es las rentas que producen los bienes de los hijos con el sistema anterior. Porque antes en Vélez teníamos lo que se llamaba el usufructo de los bienes de los hijos y que era de los padres. O sea, los padres tenían el usufructo legal de los bienes de los hijos. O sea, que si un bien era de un niño eh, lo administraban los padres en función de eso y era del niño, nadie le quitaba al niño el derecho de propiedad, los padres solamente lo administraban en función de sus intereses, pero si ese bien producía rentas, las rentas eran de los padres. Obviamente con una obligación de aplicarlas prioritariamente a las necesidades de sus hijos, pero si sobraba, pertenecía a los padres, nunca a los hijos. El sistema, obviamente en clave con la Convención de los Derechos del Niño, se invirtió. El bien es del niño, las rentas del niño, ¿sí? Corresponden al hijo y en lo que tiene el progenitor no es un derecho, es una obligación, ¿no? De preservarlos. ¿Y puede utilizarlas? Sí, pero es excepcional, ¿sí? Hay casos en donde las puede utilizar con autorización judicial y hay casos donde no necesita autorización judicial. Eh, Sin autorización judicial, pero con la obligación de rendir cuentas, tampoco es que es libremente. ¿Cuándo? Es para subsistencia y educación del hijo y el padre no lo puede hacer con sus recursos propios. O sea, la obligación de alimentar a los hijos es de los padres, incluso aunque los hijos tengan bienes productores de rentas. ¿Sí? Ante la imposibilidad de los padres, miren cómo cambió el sistema de lo que les contaba de Vélez, ¿no? Ante la imposibilidad de los padres de hacer frente a esas obligaciones por incapacidad o dificultad económica, ahí se pueden utilizar las rentas de los hijos con rendición de cuentas, con posible rendición de cuentas. Enfermedad del hijo y la persona que haya instituido, y de la persona que lo haya instituido heredero del hijo, ese es otro caso en donde lo pueden usar, obviamente porque es en beneficio del hijo, y cuando es necesario para conservar el capital. O sea, la renta se utiliza para pagar los impuestos, para mantener la cosa productora de renta. ¿Sí? Después, fuera de esos supuestos, en principio no los puedo usar, y si lo pueden usar, tiene que ser con autorización judicial con razón, por razones fundadas y claro beneficio para el hijo. ¿Sí? Y si sobra, cubierto todo lo autorizado, ese remanente incrementa el patrimonio del hijo, nunca el del padre, que esta es la gran diferencia con el sistema anterior. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Muy bien. Yo sigo, sí. Ustedes me frenan. Por último, vamos a ver extinción, ¿sí? Bien, tenemos extinción, privación y suspensión, que son los tres supuestos en donde hay pérdida de efectos en la responsabilidad parental. La extinción
Sucede, por supuesto, por la muerte del progenitor o del hijo. El código prevé la profesión del progenitor en una institución monástica. En realidad, como ya vimos, ingresar a una institución de este tipo requiere eh, conformidad expresa a ambos progenitores porque están en el 645, justamente por esto, porque se entiende que ingresar a este tipo de comunidades implica una extinción de la responsabilidad parental, ¿sí? Entonces, esa autorización para ingresar sería el último acto de ejercicio de la responsabilidad parental. Bien. Al alcanzar el hijo a la mayoría de edad, por supuesto, se extingue la responsabilidad parental, por eso dijimos que en el tema alimentario hay una extensión específica de 18-21 de los alimentos y de 21-25 que tienen unas características propias, porque la responsabilidad parental, tal, se extinguió a los 18. Bien. La emancipación, bueno, por supuesto está el supuesto especial de los progenitores adolescentes, que ya lo vimos en el 644, que se los conté hoy, pero la emancipación en principio extingue. Hoy la emancipación es solo por matrimonio, así que también necesita, fíjense, autorización judicial para contraer matrimonio, autorización de los padres o judicial para contraer matrimonio, porque también, como la incursión en la institución monástica implica la extinción de la responsabilidad parental, igual los emancipados tienen un régimen de administración de disposición de sus bienes también restringido, no es que tienen plena capacidad civil, pero bueno, los efectos de la responsabilidad parental, la emancipación, que hoy solo queda por matrimonio, la extingue, y la adopción del hijo por un tercero. Esto, por supuesto, que el niño ingrese al sistema de la adopción y sea adoptado por una persona, extingue automáticamente la responsabilidad parental, ¿sí? Eh, Dice, sin perjuicio de la posibilidad de que se la restituya en caso de revocación y nulidad de la adopción, por supuesto, y la extinción no se produce cuando se adopta al hijo del cónyuge conviviente. Esto, bueno, obviamente, la adopción de integración es un supuesto especial en donde hay un progenitor ejerciendo la responsabilidad parental que lo adopte su cónyuge o conviviente, obviamente no puede extinguir la del progenitor de origen. Pero en principio sí, lo que no se necesita es una específica indicación de que hay un supuesto de extinción, lo vamos a ver ahora con privación. El estado de adoptabilidad automáticamente genera la extinción de la responsabilidad parental, ¿sí? Bien. No hay que hacer un juicio necesariamente de privación primero para después hacer la adopción. Bien. Y cuando hablamos de privación tenemos dos artículos. El 700, que es el artículo original del código, y lo tengo acá, el 700 bis, que fue incorporado en el 2017. O sea, ya nuestro Código Civil y Comercial, sancionado en el 2015, tiene una reforma en este tema, en el 2017, que tiene que ver con, o sea, en este ámbito la 23, la 27363, pero tiene que ver con la incorporación del tipo penal el agravante del femicidio. Básicamente se incorporó al 700 bis como sanción también en la responsabilidad parental. Ahora lo vemos. Pero los supuestos tradicionales, digo tradicionales porque Vélez hasta hablaba casi en los mismos términos, están en el 700. Privación, proceso en lo que requiere el análisis de estas causales, o sea, no, la privación es una sanción por incumplimiento de los deberes derivados de la responsabilidad parental, por lo tanto tiene que ser causada y probada, ¿sí? Bien. A. Ser condenado como autor, coautor, instigador, cómplice de un delito doloso contra la persona o bienes del hijo de que se trate. O sea, atacar al hijo en este tipo de figuras, con este tipo de factor de imputación a la persona y los hijos, automáticamente no, ahora vamos a ver, pero es causal de privación, ¿sí? El abandono del hijo, este es el supuesto más frecuente, ¿no? Dejándolo en un total estado de desprotección, aun cuando quede bajo el cuidado del otro progenitor o la guarda de un tercero. Se analiza no, eh, la cuestión subjetiva, ¿no? El hecho del abandono, el hecho de despreocuparse, el hecho de vincularse. No importa que el niño haya quedado bajo el cuidado del otro progenitor o de un tercero, ¿no? No tiene que estar en una situación, oh, perdón, se me está quedando sin batería. No tiene que estar en una situación de desprotección objetiva, sino que la conducta se
configura con la conducta, con el abandono desde la mirada del que abandona, ¿no? Bien, otro supuesto que es como un supuesto residual, porque digamos todas las causales implican en algún punto poner en peligro la seguridad, salud física o psíquica del hijo, es una causal residual, digamos. Todas implican esto en definitiva, pero si no tengo un supuesto específico, puedo ingresar en el C, ¿sí? Y lo que les decía hoy, si la opción extingue la patria potestad, en realidad ya desde declaración de estado de adaptabilidad, ¿sí? Hay privación, ¿sí? ¿Qué dice la norma hasta a continuación? Que en los tres primeros supuestos, la privación tiene efectos a partir de la sentencia que declara la privación. O sea, necesito promover un proceso, probar la causal, ¿sí? Y en un proceso de conocimiento, que es la última ratio, obviamente estamos hablando de supuestos excepcionales, hay que probar la causal, el demandado tiene derecho de defensa, es un proceso de conocimiento con todas sus etapas, recién cuando tengo una sentencia firme, se entiende que la privación surte efecto, ¿sí? En el caso del inciso D, la privación va concomitante con el estado de adoptabilidad. O sea, el estado de adoptabilidad de un niño implica la privación de la responsabilidad parental, no necesita un proceso previo, ¿sí? Bien, por eso los estados de adoptabilidad, las resoluciones que decretan el estado de adoptabilidad de un niño son las que son apeladas por los progenitores, porque para ellos implica la privación, ¿sí? Bien. Y les decía, el 700 bis incorpora, o sea, la 27363 incorpora este 700 bis, que incluye figuras penales e incluye eh, una circunstancia particular que tiene que ver con la aplicación inmediata de estas situaciones. Son figuras penales, por eso vienen de la mano de la reforma del Código Penal, ¿sí? ¿Qué implica? Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice, o sea, todas sus posibles figuras del delito de homicidio agravado por el vínculo o mediante violencia de género en contra del otro progenitor. O sea, ustedes veían el 700, que es el sistema tradicional, o sea, yo podía verme privado de la responsabilidad parental si había cometido un delito contra el hijo, pero no se había cometido un delito contra la madre o el padre, en este caso la violencia de género en particular contra la madre. Entonces, ¿cuántos casos hubo conocidos, de hecho, que generaron? Muchos de ellos son la razón por la cual se motorizó el dictado de todas estas leyes, incluida la 27363, en donde un hombre mataba a su mujer y quedaba después en ejercicio de la responsabilidad parental de los hijos en común. Más allá de que podías entrar por abandono, no, por poner en peligro la seguridad, salud física o psíquica del hijo, porque por supuesto claramente lo está, el tema era que ese proceso había que verlo promovido, probarlo y llevaba un montón de tiempo. Y mientras tanto, el progenitor que había cometido ese delito de tanta gravedad y tanta trascendencia, hoy, por suerte, legislativa, al cuidado de los hijos, mientras tanto. Entonces, se prevén estas figuras, ahora sigo porque el inciso B es lo mismo para lesiones del otro progenitor o del hijo, por supuesto, y el C es integridad sexual contra el hijo de que se trate. Todo, también incluso en grado de tentativa. Y lo más importante, no, todo es importante, pero un aporte para mí diferencial que hace el 700 bis es que dice que la condena penal firme por estos delitos produce de pleno derecho la privación de la responsabilidad parental. No necesito terminar el proceso penal e iniciar un proceso civil probando la causal, ¿sí? Automáticamente la condena penal, firme por supuesto, provoca la privación de la responsabilidad parental, se obliga al Estado a comunicarlo, al fiscal, al juez y anotarlo en el registro de las personas como si hubiera habido una sentencia civil, ¿sí? Bien. Este es un caso que los traje a colación, que tiene que ver con la aplicación práctica y les resumí un poco los hechos porque digamos que eh, esto es lo que nos atraviesa, ¿no? Hemos visto tantas peleas de familias, es muy frecuente que la familia de la víctima reclame, incluso pierda el contacto con esos hijos, ¿no? Me viene el caso de Rosana Galeano, ¿se acuerdan? Y un montón de casos que los vemos, las familias de la víctima
del homicidio, del femicidio, que pierden el contacto con sus sobrinos, con sus nietos, que encima creen claramente que están a merced del asesino. Pero bueno, acá había un caso de condena penal firme como autor del delito de abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez de la víctima, agravado por la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años. Le dieron 6 años de prisión efectiva. En este caso, ¿por qué se los traigo? Porque había estado preso esta persona por abuso de la hermana de la hija en común. Esta persona forma pareja, este hombre forma pareja con una mujer que tenía una hija menor de 18 años, adolescente, tienen otra hija, ¿no? Abusa de esa hija mayor, que no era hija de él, entonces, vuelvo para atrás, si vos vas a la letra de la ley, tenés en el artículo original es condenado como autor de delito doloso contra la persona del hijo. O sea, tendría que haber abusado a su propia hija para poder ser condenado por el 700 inciso A, ¿sí? Y no, abusó de su hermana, que no es su hija. ¿Me siguen? Es terrible lo que estoy diciendo. Sí, podíamos entrar por el C, poner en riesgo la salud psíquica de mi hija porque abusé de su hermana, pero digamos que es un proceso que tenía que probarse. Y si vamos a la letra del 700 bis, está hablando de homicidio, homicidio contra el otro progenitor y lesiones contra el otro progenitor o ataques a la integridad sexual contra el otro progenitor o contra el hijo o hija y aclara el B y el C de que se trate. O sea, no está previsto este caso de que el abuso se haya sucedido contra un hijo afín, porque este es el caso, ¿no? Él era progenitor afín de esta persona, de esta chica. Entonces, hay una hija en común contra quien, en principio, el 700 bis no operaría. ¿Siguen? Bien. Esto se vio siempre, como no siempre digo, lo que lo pudimos ver siempre, situaciones lamentablemente que nos ha tocado participar, es absolutamente injusto. Que yo, digamos, que esta persona no pueda tener para la privación de la responsabilidad parental una mayor automaticidad, ¿no? Bien. Igual, como no sucede la automaticidad de la sentencia, que está prevista que la condena penal automáticamente vaya a la privación, obviamente requirió la iniciación de un proceso judicial, ¿sí? Porque de hecho llegamos a una sentencia en el Tribunal de Familia de Jujuy del 2024, ¿sí? En este caso les decía entonces, esta persona fue condenada a 6 años de prisión por abuso de la hermana, hija de su expareja, y lo que logra la sentencia es privarlo de la responsabilidad parental de la hija en común. ¿Cuál es el fundamento del Tribunal de Jujuy? Dice, desde esta visión legislativa con perspectiva de género se pretende tutelar los derechos de los niños, niñas y adolescentes con la finalidad de protegerlos de la violencia que directa, es tan importante, directa o indirectamente, padecen o han padecido. La violencia importa siempre el ejercicio de cuotas desiguales de poder, pero en el caso de la violencia de género presenta un matiz diferenciado, dado por el contexto de género, que contiene y perpetúa relaciones históricas y performativas de dominación y de poder. En palabras de Úrsula Bassett, esta posición empática y perceptiva respecto de la posición del niño encuentra apoyo en numerosas jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que la Corte amplifica la noción de víctima o damnificado indirecto de un ataque a los derechos humanos a un amplio número de familiares de la víctima directa. Digo, es un error pensar eso del hijo del que se trate. O sea, esta reforma es del 2017. Bueno, es impensado considerar que la hija en común no fue una víctima también, ¿no? De esta situación. La Corte entiende que dado que la identidad es concebida como un fenómeno relacional y familiar, la afectación de un miembro de la familia invariablemente afecta a los demás integrantes. Tiene que ver con la transversalización de la aplicación del criterio de interés superior del niño, totalmente. Igual fíjense que igual esta interpretación necesitó de un proceso judicial de privación. O sea, no lo más, lo más práctico o la mejor implementación que tiene el 700 bis es su aplicación automática. O sea, si le hubiera abusado a su hija y hubiera sido condenado por abuso de su hija, automáticamente hubiera sido privado de su responsabilidad parental. Al haber el abuso alcanzado a su hermana, tiene que promoverlo, pero no hay duda que tiene que entrar con la sola condena, digo, ¿no? Y también, vuelvo para atrás, por esta transversalidad
de lo que se entiende que es víctima. Entiendo que el hijo de que se trate, esto sería el inciso C, ¿no? El hijo o hija de que se trate, acá ampliar el concepto de víctima, como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y claramente, yendo a la artículo original, pone en riesgo la seguridad, la salud física o psíquica del niño, no hay ninguna duda, y yo entiendo que no se necesita otra prueba. ¿Sí? La condena en sede penal de un miembro de la familia, a pesar de no estar expresamente regulada el 700 bis, porque está regulada como si hubiera abusado de la madre o si hubiera abusado de la niña en cuestión, no de su hermana, no debería hacerse esa distinción y alcanzarse la privación también. ¿Sí? Pero bueno, no va a ser automática, necesitó de un proceso judicial. Esto está claro. ¿Sí? Bueno, y después hay supuestos de suspensión. La suspensión está prevista, como la palabra lo indica, como una situación transitoria, eh, en gran medida, y sobre todo, salvo el último inciso que está incorporado por la 27363, los cuatro primeros no están pensados como sanción, como sí la privación. La suspensión está pensada como una situación de incapacidad transitoria del progenitor, en donde hay una situación que yo tengo que responder y cubrir, pero no es necesariamente una situación eh, de responsabilidad directa que requiere una sanción. Porque el primer caso es, bueno, la ausencia con presunción de fallecimiento. Voy a la C, porque ahora vuelvo al B. La limitación de la capacidad, si implican impedir el ejercicio de la responsabilidad parental. Ustedes saben que en salud mental el paradigma hoy, como regla, es la capacidad. Entonces, la sentencia tiene que contener qué actos puedo ejercer en forma autónoma y qué actos requieren, de último, complementar mi consentimiento. Y si la responsabilidad parental está ahí, va. Y el B, que es la famosa condena a 3 años de prisión, que viene del Código Penal, creo que del artículo 12 del Código Penal, que suspende la responsabilidad parental por condena a reclusión o prisión por más de 3 años. Lo que pasa que hoy siempre se discutió esto, porque en realidad no estamos, nada que ver con lo que hablábamos recién, no estamos hablando de supuestos de delitos contra el hijo, contra la madre del hijo, contra el padre del hijo, sino cualquier tipo de condena, en donde la persona ingresa por 3 años a la prisión, como si eso en algún punto impediría el ejercicio de la responsabilidad parental. Para mí esto está mal, porque en realidad si la persona está presa por malversación de fondos, digo, si no hay ninguna afectación de sus capacidades como padre o como madre, y hoy, bueno, sin contacto o con contacto, dependiendo del sistema de visitas que se implemente en la unidad donde está detenido, el ejercicio lo puede mantener igual. Pero bueno, se sostiene como causal de suspensión si hay una condena a prisión o reclusión más de 3 años. La limitación de la capacidad ya les dije, y el D es la convivencia del hijo o hija con un tercero, separado de sus progenitores por razones graves, de conformidad con lo establecido con las leyes especiales. O sea, no estoy hablando todavía de estado de adoptabilidad, de privación, no estoy hablando de tutela, no estoy hablando de ninguna situación. Sí hablamos de la delegación de la guarda y sí hablamos de la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental en un pariente, pero puede haber situaciones que transitoriamente, mientras el niño conviva con otro, se suspende la responsabilidad parental. Y cuando nos manda las leyes especiales, nos manda todas las leyes de promoción y protección de los derechos del niño, el sistema de protección, los llamados abrigos. ¿Sí? Bien. Y lo que la 27363 agrega como inciso E es, porque volvemos al anterior, bárbaro, si yo tengo condena penal firme de homicidio, abuso o lesiones contra el hijo o la madre o el padre del hijo, fantástico, pero condena penal falta tarda, ¿no? Lleva un montón de tiempo. Y si la persona tiene por ejemplo, prisión domiciliaria o no tiene ninguna, no sé, sometido a ningún tipo de encarcelamiento durante el proceso, ejerce la responsabilidad parental plenamente. Entonces, lo que marca como causal de suspensión, como preventiva, es que ya desde el procesamiento penal o acto equivalente, porque esto va a depender después de la terminología del procedimiento penal de cada jurisdicción, por los delitos del 700 bis. O sea, si vos estás sometido a un procesamiento por homicidio agravado por el vínculo o violencia de género,
abuso sexual o lesiones contra tu pareja o contra el hijo, desde el acto de procesamiento ya está suspendido en el ejercicio de la responsabilidad parental. ¿Sí? Si eso después se convierte en condena, se convierte en condena firme, se convierte en privación. ¿Sí? Y aclara la norma, no se procederá a suspender el ejercicio de la responsabilidad parental en los términos del presente inciso, en los casos de 700 bis, inciso A y B, cuando los hechos investigados o en sus antecedentes median de violencia de género. Que esto es importante porque también, a ver, hay que prever el agresor matando, ¿no?, a la madre de sus hijos, pensando en las cuestiones de género, como también que la madre de sus hijos, para defenderse, ¿entienden? Son los dos supuestos que podríamos estar tratando. Para defenderse, pueda estar procesada, después probablemente no sea condenada, debería no ser condenada, porque si hay una situación de legítima defensa, etcétera, pero digo, en un procesamiento, si el 700, inciso A y B, hay antecedentes de violencia de género, puede haber sido como un mecanismo de defensa, en ese caso, suspendo, ¿sí? Acá pensando a la mujer como víctima, pero también como agresora, en el sentido como un acto de defensa. ¿Me siguen? En ese caso no se suspende, lógicamente, sino una locura. Bueno, y en ambos casos, de privación y suspensión, está la posibilidad de rehabilitar. O sea, nada de esto es de permanente. La suspensión de por sí no lo es y la privación tampoco. Obviamente tiene que ser justificado, en beneficio del interés del hijo, probado, acreditado. Mientras dure esa privación o esa suspensión, a quien corresponde el ejercicio, al otro, por supuesto. Y si no hay otro, ahí es donde se abre el camino para, bueno, habrá que discernir tutela, adopción, todas las figuras legales que acompañan, ¿no?, y que continúan. Y lo más importante también, por último, y no menos importante por ello, es que la privación y la suspensión, como están previstas en protección del niño, por sanción o por imposibilidad, porque básicamente es por eso, no pueden implicar la pérdida de la obligación alimentaria, ¿no? Porque si no sería un premio al agresor, ¿no? Los alimentos a cargo de los progenitores subsisten durante la privación y la suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental. Si no, nadie transitaría un proceso de suspensión o privación pensando que eso por una necesidad económica. Básicamente esa es la idea, ¿sí? Bueno, no sé si tienen. Sí, 8 menos 10. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario que hacer. Los aturdí mucho, poco. Ha sido extensa la clase. Y bueno, y la última. Así que, bueno, me alegro que haya sido claro. No estaba leyendo el chat porque estaba con el compartir. Gracias, gracias. Bueno, em, si no tienen ninguna pregunta o comentario que hacer, los libero y les agradezco muchísimo el haber prestado atención hoy, por supuesto, que fue larguísimo, y todos los encuentros que hemos tenido, que espero que haya sido de utilidad. Igual, obviamente, vamos a subir, como siempre, tanto el PowerPoint como la clase grabada se los enviamos por mail para que puedan acceder en forma sincrónica siempre, ¿sí? Esperen que dejo de grabar.